1870. Hace 152 años fallecía en el Palacio San José, Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, asesinado por el sargento mayor Simón Luengo. Radio de la Memoria. Gobernador de Entre Ríos y aliado político de Rosas durante 15 años, en 1851 reasumió el manejo de las relaciones exteriores de su provincia en lo que se denominó Pronunciamiento de Urquiza. Formó una alianza con Brasil y el gobierno de Montevideo y venció a Rosas en Caseros. Pardo Luna se dispone a rematar al caudillo. Da una orden. Urquiza observa la mano de un sujeto que se aproxima. Trae un cuchillo. Nicomedes Coronel, su antiguo mayordomo y protegido, apuñala a Urquiza una y otra vez. Dolores lanza un grito desgarrador. Justo José de Urquiza está muerto. Dolores le cierra los ojos y se incorpora. Y oye, se conmemora la muerte de Urquiza. Entonces, como la semana pasada habíamos también hablado un poco desde la literatura de lo nacional, porque hemos venido mencionando en estas fechas tan cercanas a nosotros, como que es abril, por el tema de las Malvinas, y hemos hablado mucho de nuestros países y las traiciones también. Acuérdese que los países también se construyen de sangre y de traiciones. Y esta Argentina de la cual usted hablaba recién en el bloque anterior, Rodrigo, la Argentina pobre, no es casualidad. O por lo menos así lo plantea la literatura en su forma de ver este proceso histórico, porque nosotros tenemos un origen político como república, desde 1850 y pico para adelante, marcado por unitarios y federales. En la literatura se ven en Echeverría y en el Martín Fierro, pero hay una figura que la literatura no lo ha tomado de suma importancia, y fue la figura justamente de Urquiza, que hoy se cumplen años de su muerte. Fue asesinado el 11 de abril de 1870, porque fue, creo que, el responsable de que Rosas perdiera el poder, digamos. Porque estuvo del lado de Rosas, como muy bien lo decía recién el anticipo, después se pasó para el otro lado, en beneficio de una Argentina mejor, o de un proyecto de Argentina más moderno, en donde las instituciones de Rosas... Eso es lo que él decía, digamos. Claro, en donde las instituciones de Rosas quizás no estaban a la altura de la modernización que necesitaba el país. Eso, por supuesto, visto muchísimos años después. Claro. Y ese personaje fue Urquiza, que tenía... un entrerriano. Un entrerriano que tenía el ejército de los federales, porque eran los más bravos, por lo que se comenta en ese momento. Pasan los años, Urquiza participa de Pavón, y luego... ¿Qué es Pavón? Una batalla en donde se decide el destino de Argentina entre Mitre y Rosa, profesor Rodrigo. Bien, ¿y años después... Cuéntele a la audiencia, por años favor. después que el país empieza a normalizar para el proyecto unitario, un país moderno con instituciones, con ferrocarriles, con inversiones de otros lados, inversiones inglesas, por supuesto, que solamente venían a modernizar el país. Y nosotros vemos el tramado de la red ferroviaria, todas las... A llevársela, como dicen. Todo el tendido iba hacia Buenos Aires, hacia el puerto, para llevarse, de lo que recién hablamos, este proyecto de país que nos ha traído tanta pobreza, que es el proyecto agroindustrial. Perfecto. Recordemos también a la audiencia que durante el siglo XIX hubo otros países que tuvieron guerras entre los que querían un tipo de proyecto industrial, salvando las distancias con Rosas, por supuesto, y sus defectos, la mazorca, Bien, los grupos de tarea y todo lo que ya sabemos. Fue Australia y Estados Unidos. En Estados Unidos ganó el proyecto industrial, en Australia también, y nosotros
¿qué hacemos? Seguimos todavía debatiendo ese debate, dependiendo claro, del precio de los commodities. Claro. Urquiza en el siglo XIX fue un personaje central para que el proyecto unitario se pueda consolidar. Y creo que, el asesinato de Urquiza por mano de sus propios hombres se debe a esa traición. Porque además de traicionar al proyecto federal, él traicionó al propio pueblo entrerriano, participando de la guerra contra el Paraguay, no queriendo que López Jordán, sea gobernador, otro personaje importante del siglo XIX, sea gobernador. Y como ese personaje lo podríamos comparar con el esplendor de Roma y Julio César cuando fue asesinado por sus propios lacayos, Urquiza también muere en manos de sus propios hombres. Y aquí viene lo de la literatura, porque Ricardo Piglia, que es un escritor argentino fallecido hace muy poco, muy conocido, hizo un cuento que se llama Las actas del juicio, que tiene una característica muy particular, que es el inicio del cuento, porque en el inicio del cuento, al ser unas actas del juicio, uno lee y al leer infiere que es la declaración de un acusado por asesinato, en este caso el asesinato de Urquiza. Va contando el acusado y en ningún momento hay preguntas. Si uno lee el texto original, en PDF no se puede ver en internet, si uno lee el texto original hay momentos en blanco en donde ahí vendrían las preguntas del juez. Y el relato de esta muerte es no una explicación política, sino una explicación personal de por qué Urquiza muere. Porque Urquiza era lo que todos conocemos, un entrerriano valiente, un general con todo una figura masculina y viril. Tiene muchísimos hijos, todavía hay muchísimos. La leyenda de los 100 hijos. La leyenda de los 100 hijos, muchísima descendencia. Creo que hoy en día Urquiza es un apellido, podríamos decir, común en Entre Ríos. Y muere en su casa, en el patio de su casa, asesinado por sus propios hombres. Pero mire cómo... ¿Es verdad, le hago una pregunta, que Urquiza, el Palacio de San José, que él se mandó construir, fue el primero que tuvo inodoro? Desconozco ese detalle. Desconozco ese detalle, pero lo podríamos tomar como algo metafórico. Y dale con la metáfora. Y sí, estamos en el tema de la palabra, el mundo de la palabra. Y sí, para cuidar sus cagadas habrá sido. Puede haber sido eso. Bueno, acuérdese lo que cagadas, acuérdese que la traición al Chacho Peñalosa. La literatura ha demostrado en muchísimas oportunidades que puede predecir sucesos históricos. Sí, lo dijo el programa. Escúcheme, traiciones. La retirada en Pavón, que había ganado la caballería, y él se retira. Y gana Mitre. Según mis fuentes, hay un tema de dinero de por medio. Dicen que... Bueno, ahí siempre aparece el rumor, hubo la calumnia. Y lo otro que no le perdonan... Otro motivo no hay. Lo otro que no le perdonan es que se abraza con Sarmiento, que es el asesino del Chacho Peñalosa. No, por supuesto, y por eso le digo... quizás el motivo del dinero es para darle un toque humano a esa explicación, porque otra explicación no hay, porque él era buen gobernante de Entre Ríos, y además había defendido el proyecto rosista durante 15 años, y termina de esa manera, como un déspota gobernando su provincia, en donde manda a sus propios coterráneos a la lucha contra el Paraguay, cuando todos sabemos que entre Ríos hermanos y Paraguay son hermanos. Pero yo lo que sabe que me parece que tuvo como malas juntas, porque fíjese que él se abraza con Sarmiento, que Sarmiento incluso lo enfrenta en una elección, Sarmiento lo va a apoyar, y mire lo que le dice Sarmiento a Mitre en una carta: no deje cicatrizar la herida de Pavón, Urquiza debe desaparecer de la escena, cueste lo que cueste. Southampton, que es el exilio en inglés, digamos, un lugar para exiliarlo en Inglaterra, o la horca. Sarmiento le pide a Mitre que lo exilie o le dé horca a Urquiza. López Jordán, que siempre fue el acusado de la muerte de Urquiza, también podría haber sido un chivo expiatorio de los planes de Sarmiento. Recordemos que la muerte de los federales importantes en la Argentina siempre ha estado detrás la mano o la idea de Sarmiento. Tremendas acusaciones.
Lo último que digo... Algo que no se puede afirmar. No, por supuesto. Y desmentir. Ni desmentir. Vamos al primer párrafo del cuento, Meta. que es hermoso y que además dice una gran verdad sobre Urquiza. Dice así, el acusado está hablando, dice: lo que ustedes no saben es que ya estaba muerto desde antes. Por eso yo quiero contar todo desde el principio, para que no se piense que ando arrepentido de lo que hice, que una cosa es la tristeza y otra distinta el arrepentimiento, porque lo que yo hice ya estaba hecho y no fue más que un favor, algo que solo se hace para aliviar, algo que no le importa a nadie, ni al general. Y termina el cuento con otro fragmento también perfecto para este caso. Dice: cuando Matilde, la hija del que había sido la mujer del Payo Chávez, un personaje del cual Urquiza le quita a la esposa, dice, se le tiró encima para defenderlo, yo mismo le oí decir que no llorara, y eso fue lo único que habló esa noche, y lo último que habló en su vida. No llore, mija, que no hay razón. Le escuché mientras le buscaba el cuerpo entre los claros que me dejaba el de Matilde y el general, y tenía la cara escondida por las arrugas y los ojos quietos en algo, no en mí, que estaba muy cerca, en algo más lejos, en la gente de a caballo, en la pared media descolorida de tanto poner y sacar la bandera. Y estaba así, con los ojos alzados, la cara escondida por la muerte, y la Matilde acostada encima y manchándose de sangre cuando lo maté. Perdóneme, mi general, le dije, y me apuré buscándole el medio del pecho para evitarle el sufrimiento. Tremendo. ¿Cómo se llama el cuento? Las actas del juicio. De Ricardo Piglia. Lo encuentran en internet.